par de preguntas que son bastante profundas. La primera pregunta es: ¿por qué una madre soporta el dolor del parto? ¿Por qué cree usted que las madres soportamos el dolor tan intenso que implica un parto? Por amor, pero ¿por qué más? O sea, ¿porque amo mi panza? Porque está esperando un bebé, porque hay una recompensa para ese dolor. ¿No es así? Porque usted sabe que después de todo este dolor va a tener a una criaturita preciosa entre sus brazos, que ya estuvo cargando por 9 meses y que ya es tiempo que salga. Por eso soportamos el dolor las madres, porque va a haber un fruto de ese dolor. Si no fuera a haber un fruto, ¿tendría caso tanto dolor? No, lo soportamos por eso, lo soportamos porque tenemos esa esperanza de tener esa herencia de Jehová, son los hijos, ¿verdad? Ahora le va la segunda pregunta, y esta está más fuerte, hermano, así que ahora sí prepárense los varones. A ver, ya a las mujeres ya les tocó. A ver, ahí les va la segunda pregunta. ¿Por qué cree usted que los primeros cristianos soportaban el dolor que implicaba el ser arrojados a un circo romano, al Coliseo? ¿Por qué los primeros cristianos estaban dispuestos a pasar por todo ese dolor? ¿Cuál cree que sea la respuesta? Por amor a Cristo, por fidelidad, porque tenían fe. ¿En qué tenían fe esos primeros cristianos? En una vida eterna. Si esos primeros cristianos que eran lanzados a la boca de las fieras para ser despedazados, creyeran que cuando el león se los come se termina su existencia, ¿hubieran sido capaces de soportar tanta tortura? No. ¿Por qué la soportaban? Porque tenían la esperanza de que después de la muerte física iba a venir una recompensa, un galardón. Iban a tener la bendición y el privilegio de ir delante de Dios y estar ahí por toda la eternidad. Eso es la vida eterna, estar para toda la eternidad con Dios. Eso es lo que motivaba a estos cristianos a mantenerse firmes ante las peores torturas. Y no solo fueron ellos, han habido muchos mártires cristianos a lo largo de la historia que a lo mejor no fueron arrojados a un circo romano, pero en la Inquisición también hubieron cantidad de torturas. ¿Y por qué lo han hecho? Por amor a Cristo, porque estamos conscientes de que Cristo dio su vida para regalarnos la vida eterna, ¿no? Ahora le voy a hacer la tercera pregunta, y esta ya es personal. ¿Usted cree que Cristo hizo más por los primeros cristianos que por nosotros? ¿O Cristo entregó lo mismo por esos primeros cristianos que por nosotros?
entregó lo mismo, ¿no es cierto? Eso significa o implicaría que cada persona, cada ser humano que se dice cristiano debería tener la misma pasión, la misma convicción, la misma fe, el mismo amor, la misma entereza, como para estar dispuestos aún a ser torturados antes que negar que somos cristianos. Cada persona que hemos tenido el altísimo privilegio de recibir la gracia de Dios, de recibir la salvación gratis, porque no nos pide nada. La salvación no es por obras, es por fe. Es por gracia, es un regalo, es un don. ¿Qué deberíamos estar dispuestos a hacer los cristianos para corresponder a tan grande amor que derramó toda su sangre en una cruz para salvarnos a todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que escuchen este mensaje en internet, para librarnos del infierno al que íbamos derechito? Porque la Biblia lo dice: no hay justo ni aún uno. Por muy santo que usted se crea, todos tenemos pecados, todos mentimos, nos enojamos, hacemos berrinches, somos inmaduros, chismeamos. No hay justo ni aún uno. Y sin embargo, Dios, por gracia, nos da la vida eterna. Le voy a pedir que, abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Ahora le voy a hacer una aclaración. No voy a leer todo el capítulo, porque si no este mensaje va a durar 5 horas. Pero el estudio que he preparado es un mensaje. Está basado tanto en el capítulo 24 de Mateo como en todo el libro del Apocalipsis. Desde Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 21. Entonces, obviamente, ahorita no podríamos leer todo el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 al 21, ni todo el capítulo de Mateo. Pero lo que se está proyectando ahorita es precisamente tomado de estos libros, ¿sí? Ahora, le voy a comentar de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de 3 aspectos respecto a la aflicción que se vive en este mundo. Como ustedes, creo que la mayoría sabemos, que Jesucristo dijo ahí en Juan 16:33, dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Entonces, basándonos en este texto, voy a tocar 3 aspectos respecto a esa aflicción. Jesucristo dijo: en este mundo tendrán aflicción. Vamos a ver cuáles son 3 aspectos básicos de la aflicción de este mundo. ¿Ok? El aspecto primero tiene que ver con el cuadro que voy a estar explicando los siguientes minutos. Y el primer punto se llama principio de dolores. En alguna ocasión Jesucristo, justamente cuando estaba narrando este capítulo, Él comparó las señales que preceden al final de los tiempos, las comparó con los dolores de una mujer que está de parto, ¿cierto?
¿Por qué Jesucristo comparó las señales del final de los tiempos con los dolores de parto? ¿Por qué cree usted? Porque no se va a sentir nada. Porque eso que dicen de la tribulación, es como ver las noticias por la televisión. ¿Así de fácil usted cree? Bien. Voy a comenzar explicando entonces el cuadro que tienen ustedes ahí en la pantalla. Insisto, no está basado solamente en Mateo 24, también en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza lo que Jesucristo llamó el principio de dolores? A ver, hermanas que han parido hijos, ¿cómo es el principio de dolores? ¿Ustedes? ¿Duele o no duele? Claro que duele. Duele bastante, ¿verdad? El principio de dolores duele, pero no duele tanto como el parto, ¿cierto? Es que yo la verdad, como fueron 6 años. Bueno, cada contracción duele más que la anterior. Cada contracción es más fuerte que la primera es fuerte, pero en la última ya casi te estás desmayando del dolor. Prácticamente los médicos son los que te mantienen consciente, porque tú tienes ganas de ahí botar todo. ¿Cómo son los principios de dolores? Fuertes. Pero solo es el principio. Y el principio de dolores, dijo Jesucristo, que empieza, Jesucristo empezó ahí en Mateo hablando de guerras, de pestes y de hambre. Eso es lo que menciona en Mateo. Pero en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, por ahí del capítulo 6, él comienza las señales del fin, hablando de los famosísimos 4 jinetes del Apocalipsis. Ok. Los 4 jinetes, que son los que están ahí, el primero es el del caballo blanco, que es el anticristo. No es Jesucristo, como algunos han confundido, que dicen, no, es que como viene en caballo blanco es Jesucristo. No es Jesucristo, porque está dentro de los jinetes que vienen a destruir, y Jesucristo no es parte de ellos. Jesucristo no tiene nada que ver con las guerras, con las pestes, con el hambre y con la muerte. De hecho, la muerte es enemigo de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, Jesucristo no forma parte de estos 4 jinetes. El primero se entiende que es el anticristo. A ver, ¿qué es lo que siempre intenta hacer el anticristo? Ser Cristo. Él pretende ser Cristo. Pretende tomar el lugar de Cristo, recibir la adoración de Cristo y hacer las señales que hacía Jesucristo, inclusive, porque hasta va a hacer milagros el anticristo. ¿Qué pretende el anticristo? Tomar el lugar, reemplazar a Jesucristo. Eso explica por qué el anticristo viene montado en un caballo blanco, igual que Jesucristo. ¿Verdad? Pero nada que ver. Bueno, después de los 4 jinetes, quiero hacer aquí otra observación. Note usted que cada una de estos juicios es por lógica desata el que sigue. ¿Por qué? Voy a empezar con el de guerras, que es como comienza en Mateo. Después de una guerra, ¿es lógico que venga una peste? ¿Que vengan enfermedades, infecciones? Sí. Y después de que hay enfermedades y que se gastó todo en la guerra, ¿es lógico que haya hambre? ¿Que venga una escasez económica? Sí. Y después de que hay guerras, pestes y hambre, ¿es lógico que haya gente muerta? Sí. Claro que aquí va a ser en cantidades industriales, no es de que se nos murieron 2 en el hospital.
Esto va a provocar más muertes que el coronavirus. Y Jesucristo dijo ahí en Mateo que esto solo es el principio de dolores. Déjenme checar si tengo aquí el versículo, lo tengo anotado exactamente ese. Es Mateo, espérenme. Es que entre tantísima hoja se me envía. Aquí está. Aquí está, en el versículo 6. El versículo 6 dice: oiréis de guerras y rumores de guerra. Hermanos, ¿qué estamos escuchando el día de hoy en las noticias? Y luego, ¿qué más dice? Mirad que no os... ¿Qué significa eso? Lo mismo que dijo en Juan: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, no se turben. ¿Sí o no es igual? Bueno, dice: no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué cree que sea necesario? Le voy a decir por qué. Porque está escrito en la Biblia y Dios no es mentiroso. Y todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir sí porque sí. Entonces, es necesario que esto acontezca. ¿Por qué? Para que se cumpla el plan de Dios. Pero, y esta es la frase a la que yo quería recalcar, pero aún no es el fin. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esta reflexión? Hay muchas personas en la actualidad diciendo: ya viene el fin. Cálmate. Antes de hacer declaraciones amarillistas y escandalosas, lee la Biblia. Si te da flojera leer los 66 libros de la Biblia, por lo menos lee el capítulo de Mateo 24. Y con solo leer ese capítulo te vas a dar cuenta que las guerras y los rumores de guerra no son el fin, para nada. Son el principio de dolores. El principio. Por eso les decía yo hace rato: si así está el principio de dolores, ¿cómo va a estar el parto? Solo es el principio. ¿Ha visto unos mapitas que hay en cada estación del metro, donde le ubican y le ponen una flecha y le dice: ¿usted está aquí? Bueno, pues usted está ahí. ¿Ok? En el principio de dolores. Así que aún no es el fin. Lo acabamos de leer. Mateo 24:6. Jesucristo dijo: cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, aún no es el fin. No se turben. ¿Ok? Entonces empezamos tomándonos una pastillita de paz. Relájate. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue ahí? Bueno, estos son ¿qué? Los primeros 4 sellos. ¿Ok? Los 4 jinetes conocidos como los jinetes del Apocalipsis son los primeros 4 sellos que se desatan en el Apocalipsis. El quinto sello es que va a haber un clamor de mártires. Pero aquí yo dividí el diagrama en 2 columnas. ¿Por qué? Porque una cosa es la que va a estar pasando en la tierra y otra cosa es la que va a estar pasando en el cielo. Mientras en la tierra se van a levantar falsos profetas y va a haber una tremenda
persecución de cristianos. Y se va, y después se va dijo Jesucristo que el evangelio va a llegar a todo el mundo. Fíjese, son señales que se tienen que cumplir antes de la venida de Jesucristo. Hasta que no se cumplan todas estas señales que vamos a ver, no va a venir Cristo. Así que no os turbéis. Pero mientras pasa esto en la tierra, ¿qué va a pasar en el cielo? Clamor de mártires. Eso lo dice en el libro de Apocalipsis. Les digo ahí por el capítulo 6. Dice que todos los cristianos que han muerto como mártires, ahí van a estar todos los del Coliseo Romano y todos los santos y los profetas que han muerto martirizados. Ellos dicen que le están clamando a Dios: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y Dios les dice: espérenme, sí les voy a hacer justicia, pero todavía no es el tiempo. Todo a su tiempo va a suceder. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que mientras en el cielo hay mártires clamando, en la tierra están habiendo nuevos mártires. Porque según lo que dijo Jesucristo, ahí voy otra vez, en el versículo 21 de Mateo 24, en el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ok. Esta tribulación no es provocada por Dios, es provocada por los falsos profetas y por los anticristos, que van a estar haciendo ¿qué? Persiguiendo a los cristianos y a los judíos, básicamente. ¿Sí? ¿Qué hacen los enemigos de Dios? Los que son inspirados por Satanás, querer destruir al pueblo de Dios, que implica tanto cristianos como los judíos, los israelitas. ¿Sí? Entonces, me llamó la atención esto. Aquí en la tierra va a haber una fuerte persecución de cristianos. Y Jesucristo dijo en el versículo 21: cual no la ha habido antes. ¿Sabe qué quiere decir esto? El Coliseo Romano se quedó corto. Jesucristo lo dijo aquí: nunca antes ha sucedido una persecución como la que va a suceder al final de los tiempos. Va a estar fuerte. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios va a permitir que su pueblo sufra esa persecución? Justo antes de llegar a la meta. ¿Por qué cree usted? Eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero ahorita voy a seguir con el diagrama. Pero lo estoy haciendo que piense. Ahora, después de... A ver, déjenme regreso aquí al diagrama. Estamos aquí. Que se comparte el evangelio a todo el mundo. Y después dice que va a suceder la abominación desoladora. Eso lo dice en Mateo versículo 15. ¿Sí? Ahora, ¿usted sabe qué es la abominación desoladora? El profeta Daniel profetizó que en el templo de Jerusalén se iba a cometer una abominación. ¿Cuál fue esa abominación? Mire, quiero hacer aquí un paréntesis. Hay
palabras proféticas, es decir, profecías bíblicas que tienen un doble cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que se cumplieron hace siglos, pero también se van a cumplir al final de los tiempos. Y esta profecía de Daniel es una de esas. Esta profecía de Daniel de la abominación desoladora se cumplió en los 400 años de silencio que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando el imperio dominante eran los griegos. Se levantó un gobernante griego llamado Epífanes, no es cierto, no se llamaba Epífanes, se llamaba Antíoco. Antíoco IV, para ser más precisos, ¿sí? Este gobernante, Antíoco IV, se autonombró Epífanes y por eso se le conoce como Antíoco Epífanes. Pues este loco, molesto porque había perdido una batalla en Egipto, si no me equivoco, todo enfurecido, regresa a Jerusalén y contamina el lugar santísimo, sacrificando una cerda en el altar donde solo se deberían sacrificar corderos. Como ustedes saben, no se podía ni siquiera meter un animal inmundo, ni siquiera defectuoso. Y este tipo va y mete una marrana y la sacrifica ahí en el altar de Dios. Y de esta manera profana el altar, profana el templo. Ese es el primer cumplimiento de esa profecía. Pero ahora yo le voy a hacer que reflexione. Si esa profecía ya se cumplió con Antíoco Epífanes, ¿por qué Jesucristo, 200 años después, la vuelve a mencionar? Dice que se va a cumplir otra vez la abominación desoladora. ¿Sabe qué significa esto? Que va a haber otro cumplimiento de esta profecía. Los voy a hacer reflexionar más. No sé si ustedes saben que ahorita Jerusalén está partida entre los musulmanes, los judíos, los cristianos, los de Jordania, los palestinos. Bueno, está partida en 1000 Jerusalén. Y no existe un templo como tal, porque el lugar del templo judío está ocupado por la mezquita árabe. Y mientras esa mezquita esté ahí, los judíos no pueden reconstruir el templo. Razone. Para que se cometa esta abominación desoladora, para que se vuelva a profanar el templo, ¿qué se necesita? Que haya un templo. Es como el chiste de ¿qué se necesita para prender una vela? Pues que esté apagada. Entonces, ¿qué necesito para profanar el templo? Pues que haya templo. Y ahorita no hay templo, hermanos. Entonces, el mundo no se va a acabar mañana. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay templo para profanar. Primero se tiene que construir el templo para que después venga el anticristo y lo profane. Y posiblemente ahí se cumpla otra de las profecías que vienen en el Apocalipsis, que es donde se dice que el anticristo se va a sentar en el trono de Dios como si fuera Dios. Yo creo, es mi creencia personal, no estoy diciendo que esto sea doctrina estricta, pero yo creo que cuando el anticristo entre al templo de Jerusalén, al tercer templo, lo va a profanar de esa forma, sentándose en el lugar santísimo, en donde se supone, bueno, no se supone, simbólicamente, ¿ustedes han visto imágenes del arca del pacto?
que tiene unos ángeles, bueno, no son ángeles, son querubines, que están así con las alas extendidas, uno con las alas para allá y el otro con las alas para acá. La idea es que estos querubines son el asiento de Dios y que Dios está sentado sobre las alas de esos querubines, la presencia de Dios. Esa es la idea simbólica. Mi creencia personal es que el anticristo se va a sentar en ese lugar como si fuera Dios y de esa manera lo va a profanar. Eso es lo que yo creo. ¿Ok? Así como que atando muchos cabos. Entonces, como ya lo dedujimos todos, para que se cumpla esta señal, la abominación desoladora, primero se tiene que construir el templo, se tiene que levantar el anticristo, que va a tener tal poderío que hasta va a entrar a ese templo que se va a reconstruir y lo va a profanar. Después de la abominación desoladora, Jesucristo narra ahí en Mateo que va a venir una gran destrucción y persecución en Judea. Jesucristo dijo: los que estén en Judea huyan a los montes. Pero dice él específicamente Judea. ¿Saben por qué? Porque Judea es como otra manera de referirse a Jerusalén. Entendamos un poco. Si va a haber un templo en Jerusalén, quiere decir que los judíos ya van a estar ¿en dónde? En Jerusalén. Y si los judíos ya van a tener dominio sobre Jerusalén y ya van a haber reconstruido un templo, es lógico que todos los adversarios que ahorita están bombardeando Israel van a estar tan enfurecidos que se van a ir ¿contra qué ciudad? Pues contra Jerusalén, porque ahí están los judíos y ahí está el templo. Entonces, va a haber una gran persecución de judíos, o bueno, de los que estén morando en Jerusalén, que se entiende que van a ser israelitas. No precisamente judíos, israelitas, que no es lo mismo. Israelitas que estén en Jerusalén van a sufrir una tremenda persecución en estos tiempos. En los tiempos, no se alcanza a ver porque ya subimos la pantalla, pero arribita decía principio de dolores, ¿ok? Todavía estamos en el principio de dolores. En el principio de dolores está el quinto sello, el clamor, los falsos profetas, persecución de cristianos, se compartirá el evangelio a todo el mundo, la abominación desoladora, después de eso la destrucción y gran persecución en Judea, según lo que dijo Jesucristo, va a ser por 3 años y medio, y se van a levantar muchos falsos cristos. No es lo mismo falsos profetas que falsos cristos. Y dice que los falsos cristos van a hacer grandes señales que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Aquí le va otro comercial. ¿Sabe por qué es tan fácil engañar a los escogidos, a los cristianos? ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Porque se conforman con ir el domingo, el martes o el jueves o el día que sea a la iglesia, ya pues lo que me predica el pastor y ya cumplí. Cualquiera puede venir y te puede marear con que es que la Biblia dice, y tú como no la has leído, pues le crees. No hay nadie más fácil de engañar que alguien que no tiene conocimiento. De hecho lo dice en Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Aún los escogidos, aún los cristianos que se crean más firmes, pueden llegar a ser engañados por el nivel de señales que van a hacer estos falsos cristos, porque van a hacer tales milagros, a lo mejor hasta van a levantar muertos, que hasta los cristianos van a decir, no, es que este hermano sí está ungido. Yo sí creo que Dios está con él, porque si no, Dios no estuviera con él, no podría
podría hacer esas señales. Pero ¿sabe qué demuestra eso? Ignorancia bíblica. Porque en el Apocalipsis dice que Dios le da permiso al anticristo de hacer señales mentirosas para poner a prueba a los escogidos, a ver si se han hecho su tarea de leer las escrituras todos los días. Entonces, después de eso puse una franja porque como que aquí se sube de nivel. Ya pasamos del principio de dolores a las contracciones más fuertes, ¿no? Después de esta persecución que va a haber en Judea, dice que va a haber un gran terremoto y va a haber una catástrofe cósmica. Tanto en Mateo como en Apocalipsis, como en otros libros proféticos como Joel y otros, habla de que el sol y la luna se van a oscurecer. Bueno, dice que el sol se oscurecerá y la luna se volverá de sangre. Y dice también, ahí en Mateo, lo dijo Jesucristo, en Mateo 24, que las estrellas caerán del cielo. ¿Sabe cómo se llama eso? Un cataclismo, una catástrofe cósmica. Estrellas van a caer. Y después, pero cuando esté sucediendo todo esto, Dios va a dar la orden a sus ángeles de que sellen a 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. Algunos cristianos se quieren adjudicar, yo voy a ser de los 144,000 sellados, a menos que seas descendiente de una de las 12 tribus de Israel, no vas a ser de estos sellados. Nosotros como cristianos sí tenemos un sello, el sello de Cristo, el sello del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero los judíos que se hayan mantenido fieles en su fe, dice Dios que Él va a apartar a un remanente de 144,000 que no van a ser tocados por la gran tribulación. Y son estos, o sea, les dice a los ángeles, antes de que vayan y destruyan todo el planeta, me sellan a mis 144,000 para que ellos no sean tocados. ¿Y qué dice después de eso Jesucristo? Que después de eso viene ya la segunda venida de Cristo. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre venir con gran poder y gloria. Y también dice, allí en Mateo 24, que va a ser como el relámpago que se alcanza a ver desde el oriente hasta el occidente. Y que si alguno de esos falsos profetas nos dice a los cristianos, ¡ey, ey, ey! Ya llegó Cristo, mira, sal a verlo, está por allá. No le creas. No vayas a donde ellos te quieran llamar, porque es una estafa, es un link con virus. ¿Ok? Es un formato con troyano, ¿verdad? Exacto, es un troyano. Entonces, no les creas, es una trampa. Jesucristo dijo, cuando yo vuelva, que no va a posar sus pies sobre la tierra, sino que se va a detener en las nubes. Dice que todo ojo le verá. No va a ser necesario que nadie nos diga, hey, allí está. O sea, todo ojo le va a ver. Pero Él no va a descender, simplemente dice que va a dar la orden a sus ángeles, vayan por mi pueblo. ¿Por cuál pueblo? Por los que Jesucristo dijo, por aquellos siervos fieles que cuando su Señor regrese los halle haciendo su tareita, su deber, que los halle ganando almas, orando, ayudando al prójimo. Que no nos vaya a cachar echándonos unas
cervezas con los amigos, hermanos, porque lo va a agarrar en la mera cruda. Debemos velar y orar para que Él nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Sí? Entonces, viene la segunda venida de Cristo, que es cuando Él desciende a la nube, inmediatamente es el arrebatamiento. Grábese esto, hermano, se dice arrebatamiento, no rapto, porque Dios no es un ladrón que se roba a nadie. Él no rapta, Él va a arrebatar a su iglesia, así. En un segundo, los que estén muertos de su pueblo van a salir de sus tumbas y van a ser llevados al cielo, y los que sigan con vida también en ese momento van a ascender a las nubes. Justo en ese momento va a empezar lo que se conoce ahora sí como la gran tribulación. Por eso les dije, esto va a subir de nivel. Lo otro nada más era el principio de dolores. Si ustedes se fijan, ahí dice tribulación. ¿Por quién fue provocada esa tribulación? Por los hombres, por los enemigos del pueblo de Dios, por el anticristo, por los falsos profetas. Pero lo que viene a continuación, en el séptimo sello, eso ya viene de parte de Dios. Aunque también hay aflicción causada por los humanos, pero ahí ya empiezan a suceder catástrofes del tipo de un cataclismo, ¿no? De terremotos y esas cosas que obviamente no son causadas por el ser humano. Dice que cuando el Cordero desata el séptimo sello, hay 7 ángeles, cada uno con una trompeta. Se toca la primera trompeta y empieza a caer granizo y fuego mezclados con sangre. Esto me suena a las plagas de Egipto. Luego viene la segunda trompeta. Dice que va a caer una montaña ardiente que se va a ser arrojada al mar, y esto va a contaminar la tercera parte del mar y de los peces. Y también va en la tercera trompeta. La tercera trompeta, ahí ya no va a caer una montaña ardiente, va a caer una estrella que se llama ajenjo, y esta estrella va a ser lanzada no sobre el mar, sino sobre los ríos y las aguas dulces. ¿Saben qué significa? Adiós agua potable. Pero aquí especifica que solamente va a afectar la tercera parte de las aguas, de las fuentes de aguas. Y después de eso, en la cuarta trompeta, se van a oscurecer una tercera parte de los astros. Por eso les dije, son catástrofes cósmicas. Esto no es provocado por el anticristo. Esto ya es parte de los juicios de Dios contra toda la maldad de la humanidad. Pero note que para ese momento la iglesia fiel ya no está aquí. Ya fue arrebatado del cielo. ¿En dónde va a estar usted cuando caiga la estrella ajenjo y se queden sin agua? Yo voy a estar en el cielo, hermano, no sé usted, como que lo dudo. Por favor, yo desde la parte de arriba de las rayitas azules donde dice la segunda venida de Cristo, arrebatamiento, desde esa parte yo ya estoy en el cielo, No, si saben contar, no cuenten conmigo, ya ni me busquen. Antes de que se toque se abre el séptimo sello y se toque la séptima trompeta, los cristianos fieles ya no van a estar. Ahora, que si usted es un cristiano tibio, que es de los que solo van a la iglesia los domingos, que nunca lee la Biblia, que nunca ora, que se roba unas papas de la tienda, se pasa los semáforos, dice unas cuantas groserías, y viene Cristo justamente cuando se está pasando el semáforo, inventándole la familia al carro de al lado, a lo mejor viene el arrebatamiento en el peor momento y usted se queda siendo un cristiano.
y entonces sí le va a tocar vivir la gran tribulación por infiel. ¿Ok? A portarnos bien. Y bueno, dice en la quinta trompeta, no, eso ya lo leímos. Vamos a la sexta trompeta. No, antes de la sexta, en la quinta. Es que después de que se oscurecen los astros y eso, dice quinta trompeta, primer ay. El primer ay es porque cae una estrella, pero con tal fuerza, pues yo creo que va a ser una especie como de un meteorito, que va a caer con tal fuerza que va a penetrar la superficie terrestre y va a abrir el abismo a donde han estado encarcelados por siglos unos demonios. Ahora usted imagínense a unos demonios que han estado encerrados ahí por siglos en el abismo y de repente los sueltan. No, hermano, esto es peor que un caballo desbocado. Esos demonios están más enfurecidos que todos los que están sueltos ahorita, porque por algo los ha tenido Dios atados por tantos siglos. No son unos demonios cualquiera. Esa estrella va a abrir la boca del abismo y va a salir un ejército. Miren, aquí le voy a decir una aclaración. Esta profecía sobre la estrella del abismo, el ejército de las langostas, esto no está en Mateo, esto está en Apocalipsis. Fue escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan jamás en su vida vio helicópteros, jets o tanques. Lo más que conocía eran las carretas de los romanos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Entendamos que cuando Juan escribió lo que él vio, él lo escribió conforme a lo que él dijo. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? Pues parecen langostas. Pero igual es algún tipo de artefacto. Ahora, aquí nos dice, se abre el abismo y sale este ejército de langostas. Son demonios. Demonios que tienen una forma parecida al de una langosta. Entonces, sale este ejército de langostas del abismo y salen para hacerle cosquillitas por las noches. No. Salen para atormentar a los hombres y atormentarlos a tal punto que van a desear morirse, pero no se van a morir. De veras que esto es el comienzo del infierno. Esos demonios sueltos van a estar torturando a los seres humanos que estén para ese momento en este planeta. Y después de eso, ahora sí, pasamos a la sexta trompeta, donde ahora no se desatan ya estas langostas ya andan sueltas destrozándoles. Pero aparte, en la sexta trompeta dice que van a ser desatados los 4 ángeles del río Éufrates. Igual, son ángeles que han estado atados. Nada más que pues, los árabes que viven por ahí no los ven, los de Irak no los ven, porque los ángeles son seres espirituales que son invisibles. Pero ahí están atados. Pero justo en este momento van a ser desatados. ¿Para qué? Ahí lo dice en Apocalipsis, para matar a la tercera parte de la humanidad. La tercera parte de la humanidad va a morir debido a las plagas, a las pestes que van a desatar estos 4 ángeles. Después de eso, habla la Biblia de un ejército de caballos que van a tener cabeza de león y cola de serpiente. Igual, esto está en Apocalipsis, no está en Mateo. Pero nada más dése cuenta el tipo de criaturas que van a andar por este planeta, el tipo de demonios que van a andar por ahí martirizando gente. Después de eso, va a haber
se les dice? Cuando se asocian muchas naciones, se me fue la palabra. Una alianza, exactamente. Va a haber una alianza de naciones en contra, nuevamente, ¿de quién cree? De Jerusalén, de los israelitas, que aún van a estar por aquí. Jerusalén va a ser asediada y hollada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son israelitas. De hecho, hermanos, Jesucristo dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Cuando Jesucristo dijo esta generación, no se refería a pues todos los que estamos vivos ahorita y cuando tengamos como 80, 90 nos morimos y ya se acabó esta generación. No, Jesucristo cuando dice cuando no pasará esta generación se refería al tiempo de los gentiles. Desde el momento en el que Israel fue llevado cautivo a Babilonia, empezó el tiempo de los gentiles. Es decir, a partir de ese tiempo, que fue como 500 años antes de Cristo, empezaron a tener poder sobre Jerusalén, ya no los israelitas, sino los gentiles. A partir de entonces estuvieron dominados por Babilonia, por Persia, por Grecia, por los romanos, después por los ingleses, que por los árabes, que por la ONU, que gentiles. Entonces, va a ser hollada por los gentiles nuevamente Jerusalén. A ver, ¿en dónde estamos? Porque me pierdo. Cabeza de león, Jerusalén es hallada por los gentiles. Ahí pasamos a la siguiente hoja, pero continuamos con el sexto sello, pero ya viene el segundo ay, que dice aquí que Dios va a enviar a sus dos testigos, que también son conocidos como los dos olivos. Se desconoce con certeza a quiénes se refiere. Algunos especulan que pudieran ser Moisés y Elías, o Enoc y Elías. ¿Por qué Enoc y Elías? Porque son los dos profetas que bíblicamente está escrito que no murieron, sino que fueron arrebatados al cielo. Entonces pudieran ser ellos dos, pero como la Biblia no da nombres, solo estamos especulando, ¿ok? Entonces Dios va a enviar a estos dos testigos a que prediquen su palabra para darle una última oportunidad a la humanidad de que se arrepienta. Pero ¿qué va a hacer la humanidad con esos dos testigos? ¿Qué va a hacer el anticristo? La bestia que va a ser desatada en ese momento va a asesinar a los dos testigos. Dice que van a estar colgados por 3 días, que la gente va a hacer fiesta porque ellos los habían torturado con sus predicaciones, con sus mensajes, con las señales que hacían, porque tenían poder para detener la lluvia y para hacer ciertas señales. Pero después de 2 días van a resucitar, y entonces toda la humanidad va a caer en pánico al ver ese milagro. Ellos van a ser levantados al cielo nuevamente, y en el momento en el que ellos sean levantados, dice que va a suceder un gran terremoto. Y después de ese terremoto se va a derrumbar la 10ª parte de Jerusalén. Pasamos al siguiente nivel, o sea, es decir, cosas más fuertes, mayor nivel de dolor. Ya nos estamos acercando al parto. Va a haber una tormenta, bueno, habla de relámpagos y truenos. Pues, ¿qué es eso? Una tormenta. Terremoto, nuevamente, granizo gigante. Mientras esto está sucediendo en la tierra, en el cielo dice que se va a abrir el templo de Dios y se va a alcanzar a ver el arca. Noten cómo todo va teniendo sentido. Después
de esas, ¿cómo les podríamos llamar? Condiciones climáticas del terremoto, bueno, no condiciones como geológicas, ¿no? El terremoto, la tormenta, el granizo, dice que va a ser cegada la humanidad, que va a ser cuando Jesucristo descienda con sus ángeles y diga: de este lado el trigo, de este lado la cizaña, y que los que sean una vid silvestre, los que no sean la vid genuina de Dios, dice que van a ser pisados en el lagar, y que la sangre de esos hombres impíos, dice que van a manchar los vestidos de Jesucristo de sangre. Y ahí es cuando empiezan las 7 copas. Por ahí les dicen las 7 copas de la ira. Efectivamente, son copas en donde va a ser derramada ya toda la ira de Dios. Son las últimas 7 plagas que va a enviar Dios. Aquí ya estamos hablando de ¿qué? De la gran tribulación, ¿sí? Dice, las 7 copas con las últimas, con las plagas finales. Una de esas plagas, me parece que es la 6ª, es que se va a secar el río Éufrates. Les digo, no se las puedo narrar todas, hermano, porque de veras me extiendo a 5 horas. Pero se va a secar el río Éufrates. ¿Por qué quise mencionar esto? Eso es importante, ¿sabe por qué? Porque lo dice específicamente en el Apocalipsis, que este río Éufrates se va a secar para dar paso a los reyes de Oriente. Acuérdese que se estaban uniendo todas las naciones contra Jerusalén. ¿Se acuerdan que estaban haciendo esa alianza? Pero para que puedan llegar a Jerusalén desde el oriente, tienen que atravesar el río Éufrates, que no es cualquier cosa. Entonces, una de las cosas sorprendentes que van a suceder es que se va a secar el río Éufrates. Ahora, he visto un montón de videos en YouTube en donde dicen: ¡oh! El río Éufrates ya se está secando, es el tiempo del fin. Hermano, ni siquiera ha sucedido el arrebatamiento. No se ha construido el tercer templo, no ha sucedido la abominación desoladora. Por lo tanto, todavía no es tiempo de que se seque el Éufrates. Así que, por eso insisto, todos esos cristianos amarillistas que andan ahí diciendo cosas, es porque no leen la Biblia. Si leyeran la Biblia se darían cuenta que lo único que están haciendo es dejando en ridículo a Jesucristo y al cristianismo, porque están afirmando cosas que no están en la Biblia, que no están en el orden de Dios. Yo les quise presentar este cuadro hoy, hermano, espero no estarlo aburriendo, pero le voy a decir por qué se lo estoy presentando, para que usted sepa lo que de verdad va a pasar y no se deje engañar por esos mensajes amarillistas de: ¡ah, ya, mañana se acaba el mundo! Todavía no es tiempo, hermano. Miren todo lo que falta. ¿Se está dando cuenta todo lo que ha pasado? Y luego dice, ok, se seca el río Éufrates, viene otro terremoto, y ahora sí va a ser juzgada lo que se le conoce como la gran ramera o la gran Babilonia. Es decir, ese pueblo, esa nación que ha estado persiguiendo y afligiendo al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, mientras ellos se estaban confabulando contra los judíos, Dios envió un juicio contra la gran Babilonia. ¿Y qué cree que? A ver, ¿se acuerdan de que se estaba abriendo el templo en el cielo? ¿Qué sucede en el cielo después? Las bodas de... ¿Dónde vamos a estar los cristianos en ese momento? En la boda de bodas. Aquí abajo se los va a estar comiendo los demonios. Ahí arriba vamos a estar de boda. Amén. Manteles largos en la mesa del Señor. Aleluya. ¿Por qué una mujer que está de parto soporta el dolor y la aflicción, hermanos? Recuérdenme.
por la esperanza de que va a tener un fruto. Hermanos, hay esperanza, hay galardones. Vamos a ser librados de la gran tribulación siempre y cuando seamos hallados fieles. Estamos en el tiempo en el que o fortalecemos nuestra fe para irnos en el arrebatamiento, o nos quedamos a pasar por todo esto. Y aquí los cristianos que sean perseguidos, no es de que, ay, guarda tu Biblia o te meto a la cárcel. No, todos los cristianos, absolutamente todos los que estén vivos durante la gran tribulación, todos van a ser asesinados. Todos. Todos los que se nieguen a ponerse la marca de la bestia van a ser asesinados. ¿Cuándo va a suceder lo de la marca de la bestia? Durante la gran tribulación, no antes, ¿sí? Ahora, se abre el templo, bodas. Ok. Y después de las bodas viene una parte emocionante. Porque Jesucristo va a decir, ok, ya tuvimos suficiente fiestecita aquí en el cielo, móntese cada quien a su caballo y síganme los buenos, porque nos vamos a la tierra. Porque mi Jerusalén está siendo atacada por un conjunto de naciones y voy a ir a defenderla. Y yo voy a ir a la cabeza. Y dice en Apocalipsis que con la palabra de su boca va a destruir ese ejército. Pero de hecho dice que los judíos van a estar recogiendo los restos de esos ejércitos de todas las naciones por 6 meses. Imagínense la cantidad de muertos que van a haber. Inclusive hay algunos estudiosos que especulan que en el momento en el que Jesucristo hable, va a suceder algo semejante a una bomba atómica. Y que por eso es que van a tardar tanto tiempo recogiendo los muertos y limpiando y purificando la tierra, porque va a haber radiación. ¿Usted quiere saber cuándo va a suceder la Tercera Guerra Mundial? O bueno, no sé si va a ser la cuarta. Ahí, en el Valle de Armagedón, también conocido como el Valle de Megiddo. ¿Cuándo va a suceder esta batalla? Después de todo lo que ya vimos anteriormente. ¿Y nosotros dónde vamos a estar? Del lado correcto, atrás de Jesucristo, montados en el caballo y después de las bodas. Una vez que Jesucristo derrote a todas esas naciones que se levantaron contra su pueblo, los judíos por fin van a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Por fin. Escuché por ahí a un judío decir, ustedes nos llevan un Mesías de ventaja. Bueno, el asunto es, en ese momento, todo Israel será salvo. Porque por fin van a ver a su Mesías llegar como ellos lo esperaban desde hace 2000 años. Como rey, con corona, montado en el caballo y librándolos de la aflicción. Y después de eso, todos los enemigos del Señor van a ser encarcelados, incluyendo a Satanás, que dice que va a ser atado por 1000 años. Entonces, mientras aquí en lo espiritual Satanás es atado por 1000 años, esos 1000 años aquí en la tierra va a haber un reinado de paz. ¿En dónde? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Un reinado milenial. ¿Quién va a ser el rey? Cristo. Es donde se cumplen todas esas profecías. Dice que el león va a pastar con el cordero y que la serpiente va a jugar con el niño. O sea, ningún animal salvaje se va a comer a nadie. Ya no le vamos a tener que tener miedo a las serpientes y a los leones. A eso me refiero. ¿Eso va a suceder cuándo? En el reinado milenial. 1000 años de paz.
después de esos 1000 años, Dios va a desatar a Satanás. Ay, Señor, ¿y para qué lo desatas otra vez? Porque Dios es más sabio que nosotros y Él tiene un plan. Lo va a desatar para poner a prueba a ver cuántos de veras le son fieles y cuántos nada más están por el puro interés de la paz mundial. Se levanta Satanás, junta al rey que se le llama Gog, que vive en la tierra de Magog. Okay. Gog no es una nación, es una persona. Y Magog, ese sí es un lugar. ¿Ok? Entonces, de hecho, Magog significa la tierra de Gog. Eso significa. Entonces, Satanás se suelta, bueno, lo sueltan, junta un ejército liderado por Gog y con toda la nación de Magog intentan nuevamente atacar Jerusalén. Bueno, pero qué ganas le tienen a Jerusalén. Pero, o sea, por eso puse ahí la rebelión final de Gog y Magog. Y en ese momento Dios dice: tan tan, ahora sí es el fin. Juicio final. Se sienta Dios, bueno, Dios está sentado en su trono siempre, pero en ese momento todos los seres humanos, todos los muertos, grandes y pequeños, van a ¿cómo se llama? A dar cuentas, van a comparecer delante de Dios, que va a estar sentado en su gran trono blanco, y ahí es cuando quienes hayan tenido fe en Jesucristo y hayan permanecido fieles en la fe, van a decir: venid aquí, benditos de mi Padre, a la vida eterna. Y todos los que le hayan creído a Satanás y después de 1000 años de paz se hayan atrevido nuevamente a rebelarse contra Dios, se van a ir al lago de fuego y azufre. Y después de ese juicio final, empieza la eternidad. El cielo nuevo, tierra nueva. Hermano, no se encariñen con esta tierra, con las plantitas, las maripositas, los colibríes, porque todo esto va a ser destruido. Pero Dios nos va a dar algo mucho mejor. Dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. El nuevo cielo va a tener mejores planetas que no van a estar llenos de basura satelital. La nueva tierra ya no va a estar con todos los árboles que han talado, con toda el agua que hemos ensuciado como humanidad. Va a ser una mucho mejor creación y va a ser una creación eterna. Bien, todo esto es para que entendamos algo, hermano. ¿Se acuerda cuando le dije de la flechita de ¿usted está aquí? ¿Ya se dio cuenta dónde estamos? Al principio. En el principio de dolores, donde vamos a oír de guerras y de rumores de guerras, pero definitivamente no es el fin, hermano. Yo quiero transmitirle paz el día de hoy. Dejemos de estar tronándonos los dedos porque Irak está lanzando misiles contra Tel Aviv. Aún no es el fin. Aún no. Y Jerusalén va a permanecer hasta el final de los tiempos, porque ahí va a ser el reinado milenial. Además, la capital del reinado milenial va a ser Jerusalén. Entonces, tranquilos, pero eso sí, haga lo que Dios dice: orad por la paz de Jerusalén, porque los que lo bendigan serán benditos y los que lo maldigan serán malditos. Bien, ahora quiero yo, después de que ya tenemos un panorama general,
de todas las señales que se tienen que cumplir antes de la segunda venida de Cristo y antes del tiempo del fin, y antes de que llegue el tiempo milenial, quiero hablarle un poquito ahora de lo que hace el anticristo. El anticristo va a ser un personaje que se va a levantar prometiendo la paz mundial. Hermano, usted ya vio el panorama general. ¿Hasta cuándo va a llegar la paz mundial? Hasta el reinado milenial. Hasta después del arrebatamiento de la guerra del Armagedón. Entonces, cuando venga un líder prometiéndole paz y seguridad, no le crea. Porque dice Jesucristo que cuando ellos prometen paz y seguridad, después viene destrucción. Entonces, recuerde que Jesucristo dijo en Mateo 24:6 que todas estas cosas no nos deben de turbar. No. Mire, ¿qué dijo Jesucristo en Juan 16:33? En este mundo van a tener aflicción. Darán panorama de la aflicción. Pero dice, pero no teman. Pero ¿cómo no voy a temer? Va a venir granizo, terremotos, se va a acabar el agua, van a haber demonios sueltos por todos lados. Dice Jesucristo, sí, pero yo ya vencí todas esas aflicciones. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Y esa victoria de Cristo nosotros la podemos tomar y dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Pero Jesucristo dijo, mientras estén en este mundo, definitivamente van a estar en aflicción. Van a ser perseguidos. La pregunta es la que les hice al principio. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por Cristo? A ser torturados por Cristo. A mantener nuestra fe firme, pase lo que pase. Porque tenemos dos opciones, ya las vimos aquí. La opción de vivo como cualquier otra persona, me pachangueo un rato, pero paso por la gran tribulación y posiblemente por toda la eternidad en el lago de fuego. Hermano, yo hago una pregunta, ¿vale la pena por 2 horas de fiesta irse toda la eternidad al lago de fuego? No vale la pena. O velamos, nos mantenemos firmes, soportamos las persecuciones, soportamos las agresiones para ser hallados fieles. Dios nos libra de la peor parte de la tribulación, no del principio, porque sí vamos a ser perseguidos, pero vamos a ser librados de los peores demonios. Y vamos a reinar con Cristo 1000 años. Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros podemos escoger hoy. ¿Cuál de los dos caminos escogemos? Pero el mensaje de hoy no lo quiero enfocar en los dos caminos, lo quiero enfocar en una palabra: paz en medio de la aflicción. ¿Cuál es el propósito de la aflicción? Hace ratito les dije que les iba a decir. Este es el segundo punto. ¿Cuál es el propósito de la aflicción? ¿Por qué Dios nos puso en este mundo a pasar por aflicción? ¿Sabe por qué? Por el mismo motivo por el que usted mete a su hijo a la escuela y que no se quede de vago en la casa
llenándose la cabeza de bobadas. Si no fuera por esas aflicciones, muchos cristianos no permaneceríamos fieles. Andaríamos de ociosos, pensando en quién sabe qué. Pero como las aflicciones nos mantienen suficientemente ocupados y nos mantienen suficientemente pegados a Dios. Porque mientras somos afligidos, más pegados estamos a Dios. Es cuando oramos, es cuando le buscamos. Entonces Dios dice, ni hablar. Si solo con aflicción te puedo mantener enfocado, pues tienes que estar. Ahora, el motivo por el que Dios puso a los cristianos en este mundo no es para que salvemos nuestro cuerpo físico, porque Jesucristo dijo, el que guarde su vida física va a perder la vida eterna, y el que pierda su vida física por causa de mí, ese es el que va a hallar la vida eterna. Entonces, esta vida, este tiempo, estos 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años que pasemos en este planeta, solamente son, número uno, un tiempo de preparación para que cuando seamos llevados al cielo, de veras seamos santos. ¿Cómo vas a ser santo si no puedes aguantar que ni el de al lado te insulte? Ah, pero es que chismeó de mí. Dios te está poniendo a prueba, ¿sabes? Para ver si eres digno del reino de Dios. Para eso son las aflicciones, para ponernos a prueba. A ver si sí tenemos fe, a ver si sí nos mantenemos firmes obedeciendo a Dios. Y desgraciadamente muchos cristianos reprueban esas pruebas. Y se la viven reprobando y reprobando y reprobando. Entonces, este tiempo en este mundo es un tiempo de aflicción. ¿Aflicción para qué? Para que seamos forjados, para que nuestro carácter se forje y para que nuestra fe se fortalezca. ¿Se fortalezca para qué? Porque viene una persecución grande, hermano. Y si su fe no está firme, usted va a negar a Cristo. Y eso no acaba bien. Para eso son las pruebas actuales. ¿Acaso se comparan los chismes que le inventaron con la persecución que viene? No, no se compara. Si usted no aguanta ni los chismes, ¿va a aguantar esa persecución? ¿Va a aguantar ser difamado? Dice Jesucristo en Mateo 24 que los padres van a entregar a los hijos a los padres, entre hermanos, entre esposos se van a entregar. No confías ni en tu mejor amigo. Ah, pero es que íbamos a la iglesia juntos. Pues sí, pero hay cristianos que vienen a la iglesia y eso no quiere decir que están firmes en la fe. Hay algunos cristianos que vienen nada más para pasar al rato y para sentirse que forman parte del pueblo de Dios. Pues a nada, Dios no lo puede engañar, ¿no? Entonces, bueno. Pero además debemos, ¿para qué suceden las aflicciones? Para que aprendamos a reaccionar con fe, para que seamos esa luz en medio de las tinieblas, para que aprendamos a reaccionar como aquellos cristianos en el Coliseo, que sorprendían a todos los que los veían, porque mientras los leones se los comían, ellos cantaban himnos. Y eso habla más que cualquier mensaje de arrepiéntanse, pecadores. Ese testimonio pesa más. Entonces, esta vida solo sirve para prepararnos para la vida eterna y para probar a ver quiénes de veras sí son hijos de Dios y quienes nada más lo están aparentando. Para eso sirven estas aflicciones. Y el tercer punto es, tenemos que aprender a pasar por todo este tiempo de aflicción llenos de paz. Por eso le dije, mi intención no es angustiarlo, no es aterrorizarlo con todo lo que se viene,
Mi intención es fortalecer su fe de manera número 1 que usted esté listo para lo que viene. Yo no le puedo decir que el futuro viene de color de rosa porque no es así, hermano. Y si yo le digo que el futuro es color de rosa y de repente le viene persecución, usted va a decir que yo soy mentirosa. Yo le tengo que decir la verdad. Vienen persecuciones y vienen persecuciones cual no las ha habido nunca. Usted se tiene que preparar a partir de hoy, se tiene que mentalizar en que su fe sea lo suficientemente fuerte para aguantar cualquier presión, cualquier ataque. Y tenemos que hacer lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mis paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y es cuando dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo debemos pasar todas las aflicciones? Con paz. Con paz, hermanos. Llenémonos de paz. ¿Y cómo le hago para tener paz en medio de una aflicción? Pregúntale a las mamás. ¿De dónde sacan paz en medio de un parto? ¿De dónde? Del fruto, de la recompensa. Las mamás miran la recompensa y dicen: esto vale la pena. Cuando usted esté pasando por una prueba, cuando esté siendo afligido, ¿en qué tiene que pensar usted? Ay, está bien dura esta prueba, me estoy ahogando. No, usted se tiene que enfocar en la recompensa. Esto va a valer la pena porque yo voy a estar en esas cenas del Cordero. Me he de sentar en esa mesa y he de caminar sobre las calles de oro. Piense en eso. Piense en lo poco que vale pelear por las cosas de este mundo, angustiarse por las cosas de este mundo, cuando Dios nos tiene cosas tan bellas y tan perfectas en la vida eterna. Amén. ¿Quién se va a pelear por una casa, por un carro, por una bicicleta, por un cuaderno? Hermano, vas a tener una residencia de oro. ¿Qué te andas peleando por papel? Por piedras. Llenémonos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice: y mi paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones hasta el final. Amén. Ok, bien, vamos a orar.